Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a pintar hortensias. Voy a aprovechar cosas que tengo en casa, las tapas de las cajas de los vinos. En este caso, veis, ya le he dado una imprimación blanca. Lo que voy a hacer es darle pintura blanca y un poco de fondo. Os voy a pintar hortensias siguiendo la línea más o menos de lo que estamos trabajando. Usar el chalky blanco. Si os preguntáis por qué tengo esto encendido, os dejo la conexión, pero bueno, es un homenaje y le voy a dar encima de la imprimación chalky blanco, le doy por ahí también. Y paralelamente, para que no me quede todo el fondo blanco impoluto, lo que voy a hacer es dar ligeros toques de color. Bueno, como es puro y ahora que está en húmedo, voy a darle, y estando húmedo voy a dar pequeños toques con el amarillo y el rosa, para que no me quede, ¿ves? Poquito, sí, muy poquito lo que voy a usar. Con el magenta, y mira, doy pequeños toques. Voy a dejar que la luz venga de aquí arriba y al estar húmedo voy mezclando. Y difuminado, y ahora con pequeños toques que descargo aquí voy también dando y difuminando. ¿Veis? Un fondo clarito. Y para que os hagáis una idea de distintas composiciones, voy a usar, pues voy a poner una hortensia más anaranjada, una más rosada y otra más azulada. Así luego cada uno que vea cómo se combinan, y para facilitar el deslizamiento de la pincelada, pues una lija suave. Es un 3B y la goma, dejo esto aquí. Y bueno, más o menos vamos a hacer, pues por ejemplo, una aquí atrás. Ya sabéis que más o menos son con forma redonda, es también flor compuesta de pequeñas florecitas. Aquí voy a hacer otra y aquí hago otra. Y luego las hojas son tipo corazón y anchas. Otra. Bueno, ya más o menos me he hecho la línea de trabajo. Empezaremos de atrás hacia adelante, con lo cual lo primero serán estas de atrás, luego esta hortensia, luego estas hojas, luego esta, iremos así progresivamente hacia la parte inferior. Voy a utilizar pincel plano, en este caso pues este. A ver, no, veis que al abrir no me da, pero este sí. Vale, pues utilizo este y me dejo este más pequeño para después. Bien, voy a usar el angular del 10 de Artina. Entonces, en la parte más larga, de pelo más largo, voy a poner el color más claro, y en esta otra parte el más oscuro. Humedezco un poco y hago una doble carga y una descarga. Hay más luz por aquí, pues dejamos hacia el exterior el color claro, ¿veis? Y hacemos uno, y en este caso, veis, lo hago al revés, 1 y 2, y nuevamente color claro en el exterior, cargo, cargo, descargo y hacemos claro oscuro, ¿veis? Y me quedo ahí. Y ahora nos venimos hacia abajo.
Bien, ya tenemos las hojas de atrás. Ahora voy a pintar la base de la hortensia. En este caso, bueno, voy a utilizar voy a sacar este por si acaso. Voy a utilizar estos planos para dar el color, y voy a dar una base más o menos de amarillo. Me interesa que no se seque el color. Y ahora con el naranja voy de aquí abajo hacia arriba. No me importa, ahora sé que aquí viene una hoja, ya me montaré después. Y nuevamente amarillo, porque quiero que esté muy difuminado. Como decía, dentro de que es redonda la flor, no es redonda perfecta. ¿Veis? Hacemos un degradado de color. Y ahora con un pincel plano, con el Artina el número 1 plano, yo ahora me voy y cargando con el blanco. Lo mismo, hacemos flores de 4 pétalos, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. Aquí detrás salgo y hago uno. Veis que voy rompiendo las líneas. Hago uno que está por ahí detrás, 2 y 3. Luego vuelvo a marcar, me los estoy marcando, 1, 2, 3 y 4. Podéis coger también un lengua de gato e ir marcando así, pero bueno, me ha parecido, como ya tenéis de esa forma otros vídeos, pues veis cómo vamos marcando a medida que nos bajamos, y luego continúo con hoja grande, me vengo aquí, marco y dejo en el lado de la luz y vuelvo a marcar. Me vengo aquí y lo mismo. En este caso me vengo a esta otra y me vengo a esta otra. Esta voy a aplastar menos, me la dejo aquí marcada. Y una. Esta está vuelta, así que voy a esperar para que me contraste. Voy a dar más luz aquí. Espero que seque, que veis que aquí queda más cantidad de pintura para pintar encima y que el claro no se quede mezclado con el oscuro. Me vengo a esta otra. Vale, vengo aquí. Una. Y 2. Esta está debajo de esta, pues la pinto primero. Bien, voy una. Y aquí lo mismo, hago así. Y voy dando la vuelta. Y 2. Y vengo aquí abajo. Ahí me ha quedado un pegote. Limpio el pincel. Estas de abajo las voy a iluminar un poquito más, pero con amarillo. Voy a poner amarillo, el verde manzana, el verde bronce, y la voy a iluminar un poquito más. Espérate que no se mueva, perdón. ¿Veis? Da un ligero toque. Verde bronce. Y ahí terminamos. Y ahí bajamos. Bien, esto está todavía húmedo, así que me espero. Y mientras, pues voy a comenzar a dar otro tono aquí. En este caso voy a usar el magenta y el morado. Me vengo aquí, doy zona más iluminada, la que va a tener más luz o el color predominante,
Veis que bajo prácticamente hasta abajo del todo. Y ahora con el tono más oscuro voy mezclando, que no podamos venir entre la luz y la sombra cortando con unas tijeras. Eso es lo importante. ¿Veis? Que sea progresivo. Nuevamente me vengo al pincel plano más pequeño, al 1, y comienzo a marcarme por dónde van a ir las florecitas que componen la hortensia. Y rompiendo las líneas, ¿no? Los límites, ¿veis? Aquí salgo un poco, ahí también, aquí me vengo 1, 2, 3 y 4, rompiendo las líneas que delimitan. Ya aquí que está más sucio, pues me interesa que el blanco no esté tan bien. De todas formas me lo estoy marcando porque está súper húmedo y más o menos luego ya será solo cuestión de ir dando toques. Veis que me meto encima de las hojas que he pintado previamente, por eso quedan encima la flor. Voy a marcarme esta flor, he decidido que la voy a hacer en tonos azulados. ¿Veis? Ahora me monto encima de las hojas para que quede más realista. Me salgo de las formas con el azul más claro. Ahora me voy al azul un poco más oscuro. Y voy nuevamente con el blanco y el plano. Si acaso ahora después os hago una muestra, ahora que está el blanco rosado, no me importa. 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, rompemos formas, las líneas que delimitan este círculo se montan unas encima de otras. 3, 4, aquí rompo límites, que no se vea la raya. ¿Veis? Ya tenemos distintas tonalidades. Aquí vamos a usar también el amarillo con el verde porque es un ramo volador, vamos, está claro, pero como aquí hay más luz, ya nos vamos marcando líneas de trabajo, dejamos la luz en la zona de luz. Voy a dar también un poco de amarillo al verde oscuro que ilumine. Vale, me vengo aquí. También amarillo ahí. Y marco. Bien, esto es aquí. Hago 1 y 2. 1 y 2. Y 1. Uy, aquí, vaya. Ya me conocéis, un poquito de movimiento, ya que estoy con estos colores. Me voy y retomo el amarillo. Ahora no me importa hacer como una especie de doble carga con el amarillo y el blanco, y ya veis, por ejemplo, ahí voy iluminando las zonas de mayor luz que ya están secas y me voy definiendo la flor, las flores pequeñas que componen la hortensia. Aquí deja mucho amarillo, aquí hay un pétalo suelto, aquí me pongo otro, esta se monta, me voy arriba y bajo,
otras las veremos como de lado, con lo cual no las vemos. Por ejemplo, vamos a hacer esta de lado, 1 y 2, y esta que se monta encima. Están aplastadas y de lado, y aquí sí vendrá una que se vea pues mirando a cámara. ¿Veis? Aquí 1, 2, 3. Como están tan apretadas, pues se superponen. 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3, y esta la hago más pequeña porque está también de lado. Aquí hay más luz también. Aquí haciendo también con los colores esa degradación que me va a dar el volumen. Aquí. Vamos a ir aquí, 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 aquí. Bien. Con el magenta y el blanco. Vengo aquí. A ver, blanco. Y me superpongo. ¿Veis? 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer las más abiertas, las del centro. Hago 1, 2, 3 y 4. Hay varias formas de pintarlas, ya lo he dicho antes, pero bueno, está 3 y 4. Vamos a ir dejando. Bien, ya vamos mezclando con un poquito de malva. El blanco un poco más sucio para que no tenga tanta luz, y nos venimos más hacia aquí. Allí tiene menos luz en la zona de sombra. Vale, voy a repetir este con más rosa para que haya, veis que se nota mucho la degradación. Blanco y más rosa, me vengo aquí, que sea más rosa que morado. Y me monto aquí, 1, 2, 3 y 4. Blanco. Y lo mismo aquí, vamos a hacer otra que nos montemos y sea más degradada la transición de la luz a la sombra, que sea más discreta. Y nos vamos al blanco, al azul claro, que es tan claro que parece blanco, así que lo voy a mezclar con el azul oscuro, bien, para que destaque un poco más. Ponemos 1, 2, 3 y 4. Vamos ahora a la zona oscura para luego que no nos pase lo de antes. Bastante más oscuro. Y me vengo aquí. 1, 2, 3 y 4. 1, 2. Estas las hago cerradas porque están de perfil. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora me voy al pincel redondo y con un verde pistacho o un verde manzana o con amarillo, pero podemos hacer una mezcla. Bueno, tiene la punta bien. Ahora lo que voy es dando a los centros, sobre todo donde vemos, así ya también vemos la composición de las distintas flores, las vamos definiendo. Aquí se ve, ahí detrás, ahí detrás, ahí detrás. Y bueno, pues más o menos ya lo tenéis en distintos tonos. 3 para que nos traiga buena suerte. Vamos a hacer ahí otra y ahí otra. Aquí. Esto que ya está seco. Ay, bueno, me falta cerrar ahí.
pero bueno, esto lo borro, lo que me sobra de lápiz, para que no nos estropee el trabajo. Ya está. El lápiz que esté debajo de la pintura no se borra, pero el que no hemos pintado, pues sí. Nos queda cerrar esta hoja y terminamos. Vuelvo al angular. Voy a aprovechar, ya que tengo el blanco, el verde, el amarillo y el verde oscuro, a iluminarlo aún más con amarillo, blanco, verde manzana y verde oscuro. Y al iluminarlo más, ¿veis? Voy a darle más blanco. Aquí le hacemos la vuelta. Y ahora se ve mejor. Bien, pues ya lo tenéis. Bueno, pues aquí lo tenéis. Ay, que se me cae. Veis que es un trabajo sencillo. Estoy aprovechando las tapas que las tenía por ahí porque he utilizado los pinceles de Artina. Ya sabéis, si a alguien les interesa, pues tenéis un vídeo, lo dejo por ahí, y que veáis cómo funciona lo que es la prueba y la conexión. Ya sabéis el porqué de la lámpara encendida, y mientras dure todo este proceso, pues ahí está. También hay un vídeo en mi otro canal haciéndolo, por si a alguien le interesa. Y nada más, solo espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais el dedo arriba y yo me entero, me pongo muy contenta. ¿De acuerdo? Un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Y que aguantemos en casa, que tenemos que seguir.